Adolfo López Mateos. El día de hoy vamos a salir a las calles a preguntarle a las personas sobre qué recuerdan sobre este presidente y más adelante, dependiendo a sus testimonios, empezaremos a hablar más sobre Adolfo López Mateos, en la cual para muchos en la historia mexicana es un presidente muy querido. Entre el sexenio de Luis Cortines y Cárdenas, Luis Cortines y Adolfo López Mateos hay una coyuntura muy fuerte políticamente. ¿Por qué? Porque se estaban rescatando las riquezas de nuestra madre patria y pues lamentablemente la traición del abuso del poder da las consecuencias. Cuando entra López Mateos rescata un poco de aquellos lamentables hechos como fue la huelga de Río Blanco, la huelga de Cananea, los mineros que murieron por peste, hambruna. Ha sido el énfasis más fuerte que se ha tenido. Pero de López Mateos, mi abuela hablaba maravillas de López Mateos. Bueno, soy de Atizapán, entonces Adolfo López Mateos fue de Atizapán. De hecho, actualmente hay un museo en Atizapán de él. Que hizo, bueno, impulsó mucho la educación. Es lo único que se me hace más barato. ¿Decir algo sobre el presidente Adolfo López Mateos que usted tenga relacionado, que le hayan contado? Bueno, yo estaba en el kinder cuando López Mateos llegó al kinder donde yo estaba. Mi mamá le quiso dar un ramo de flores y el Estado Mayor Presidencial no le dio chance a mi mamá de dar ese ramo de flores. Pero yo me acuerdo muy bien que Adolfo López Mateos nos dijo que después de lo que él había hecho, ¿no?, nacionalizar la industria eléctrica, dijo: tengan cuidado, porque en el futuro va a haber chacalones, va a haber gente que va a querer privatizar esto que ya logramos. Sus palabras fueron proféticas. Llegó el PRI, el PAN, el PRIA y quisieron hacer de eso su mercado, ¿no? Y afortunadamente, pues mira en qué situación estamos ahora, defendiendo los ideales de Adolfo López Mateos, ¿no? Sí, vivió acá en camino a ¿cómo se llama? ¿Dónde está Samus? ¿Dónde todos somos? ¿Dónde está Río Magdalena? Por ahí vivió. Ahí tenía su casa. ¿Usted no tiene alguna noción de Adolfo López Mateos? Estábamos muy chicos. Como que no le poníamos mucha atención todo lo que hacían de antes. No, pero ese Pero ya tiene ya lo que es de ahora. viejitos. No, él es antiguo. Sí, no, muy bueno. Sí, yo creo que te la debo un poco porque naciste 44. Sí, tenías 50 y tantos. Sí, no tenía mucha noción realmente de eso, mi abuelita. Y por ejemplo, usted que ya es más acercado hacia acá, ¿algún Ok. dato de historia? Historia en general sí, pero lo que fue en sexenios anteriores, pues la verdad no. Pues, Realmente nos cuentan una parte de la historia y otras cosas sucedieron como gran parte de los sexenios. ajá. Y por Ajá. ejemplo, ¿tienes alguna noción de lo que hizo Adolfo López Mateos por parte de lo que has estudiado? La verdad no, desafortunadamente sí, no te la debo mucho en esa parte. Tal vez en secciones un poquito más actuales que sí me tocaron vivirlos. Sí. Pero igual la noción, pues como que tiene uno en esta etapa un poco más de noción en lo que está pasando actualmente. Creo que fue presidente de México, no sé si los finales de los 50, principios de los 60, miembro del PRI. Creo que él reprimió un movimiento de los ferrocarrileros y es todo lo que más. Presidente Adolfo López Mateos, creo que fue uno de los mejores presidentes de la época actual, me parece, no sea priista, pero no sé exactamente los resultados que obtuvo. Adolfo López Mateos nació en Atizapán de Zaragoza, en Estado de México, el 26 de mayo de 1910. Fueron sus padres el médico cirujano dentista Mariano Gerardo López Sánchez y la señora Elena Mateos Vega, autora del libro de poesía Corazón de Cristal. En la Escuela Nacional Preparatoria de la capital del país, concluyó su bachillerato e ingresó a la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Nacional. En el momento estudiantil de la
autonomía universitaria y la campaña presidencial vasconcelista, fue un activo militante durante esta última. Destacó como un ardiente orador y un apoyado por Gonzalo N. Santos, lo cual fue evocado por José Vasconcelos con la siguiente expresión: desde entonces, 1929, recuerdo con precisión que no se ha borrado de mi mente la cabeza vendada, la noble cabeza herida, de un joven que en aquel momento simbolizaba la patria entera. Era la cabeza de Adolfo López Mateos. Al ganar las elecciones, el candidato a la presidencia del Partido Nacional Revolucionario, Pascual Ortiz Rubio, en contra de José Vasconcelos, tan solo obteniendo el 5.33% de los votos de la población, Adolfo López Mateos se sintió en una gran amenaza, ya que temía por su vida, así que decidió ir hacia Guatemala. Tras unos meses de estancia en Guatemala, en donde radicaban sus familiares de apellido Macedo, regresó a México en 1930, una vez que la represión había cesado. Entre 1930 y 1934 estudió en la Escuela Nacional de Jurisprudencia y, a pesar de no ser un alumno asiduo y dedicado, se tituló de abogado con la tesis profesional Delitos en contra de la economía política. Aunque parece ser que no hay pruebas que obtuvo dicho título, en estos años participó en la fundación de la Unión de Estudiantes Pro-Obreros Campesinos y en la Unión de Escuelas Nocturnas para Trabajadores. En 1931 pronunció el discurso oficial en el centenario de la fundación del Instituto Científico y Literario de Toluca. Por su oratoria brillante fue invitado a ser secretario particular del coronel Filberto Gómez, gobernador del Estado de México. Después fue secretario particular de Carlos Rivas Palacios, presidente del Partido Nacional Revolucionario, PNR, así como secretario general del Comité Regional del mismo partido en el Distrito Federal. De 1933 a 1943 trabajó como inventor del Banco Nacional Obrero de Fomento y en los talleres gráficos de la Nación, donde promovió la elaboración de libros de texto gratuitos, inspirados en la idea El Nigromante. Estamos en guerra en contra de la ignorancia de nuestros niños en un país gobernado por conservadores ilustrados que no los dejan progresar ni evolucionar. En el Senado, López Mateos fue miembro de la Gran Comisión y de otras comisiones como la de Instituciones de Moneda y Crédito, de Estudios Legislativos, de Hacienda y de Relaciones Exteriores, lo cual le permitió asistir a numerosas reuniones internacionales, inclusive pronunciar un discurso en la UNESCO. Simultáneamente fue secretario general del Partido Revolucionario Institucional, PRI, entre 1951 y 1952, bajo la presidencia del general Rodolfo Sánchez Taboada, y desde este cargo coordinó la campaña presidencial de Adolfo Ruiz Cortines. López Mateos inició su campaña en Chetumal, Quintana Roo, el 7 de diciembre de 1957, con una gira por el sureste con el lema Por un México Mejor, en un ambiente de nula competitividad electoral. La gira concluyó el 15 de junio en Toluca, Estado de México, tras un recorrido de 37.775 kilómetros por diversos medios de transporte. Mediante los consejos estatales de planeación que organizó el PRI, se formuló un programa de gobierno que demandaba estabilidad y armonías políticas y unidad nacional para dar continuidad al modelo de desarrollo de la Revolución Mexicana. Su único opositor fue Luis H. Álvarez, del Partido Acción Nacional, PAN, que realizó una campaña de ataque al régimen establecido y de denuncia de los actos del PRI. En 1958 se efectuaron las elecciones federales, por primera vez con la participación de la mujer en los comicios presidenciales. López Mateos hizo público su voto a favor de Isidro Fabela. Los resultados fueron López Mateos con un 90.43% de votos en contra del 0.13% de votos de Luis H. Álvarez del Partido Acción Nacional, PAN. Al asumir la presidencia Adolfo López Mateos el 1 de diciembre de 1958 en el Palacio de Bellas Artes, el mundo pasaba por un periodo de relativa tranquilidad, de coexistencia pacífica y descolonización de África y Asia, tras la paranoia de la Guerra Fría promovida por McCartney, quien ya había muerto de alcoholismo. Los conflictos de Corea e Indonesia habían concluido. De Gaulle había abortado la guerra civil en Francia. Por la cuestión de Argelia y Fidel Castro estaban a punto de derrocar a Batista. Un grupo de países subdesarrollados se declaraban no alineados con las potencias que se disputaban la hegemonía mundial. La Organización de las Naciones Unidas proponía que la década de los 60 fuera la década de desarrollo planeado y promovido
por la administración pública y la ayuda internacional. Se vislumbraba así una era de esperanza en la cooperación entre las naciones, traía el progreso material y la paz para todos los pueblos, aun para los más pobres. Durante la gestión del presidente Adolfo López Mateos destacan algunas aportaciones, como las cuales fueron la nacionalización de la industria eléctrica mexicana, en la cual un día como hoy, pero de 1960, el presidente Adolfo López Mateos buscó la nacionalización de esta industria eléctrica, regresándole al pueblo mexicano la exclusividad para generar, conducir y obtener energía para lograr nuestra independencia energética. Creación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, ISSSTE, donde por medio de una ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 1959 se creó el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, como organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonios propios, para administrar los seguros, prestaciones y servicios de la misma contendiente, y señaló como órgano de gobierno de la entidad a la Junta Directiva y Dirección General. Inauguración del Instituto Nacional de Protección Infantil, INPI. El 31 de enero de 1961 se crea por decreto presidencial el organismo descentralizado denominado Instituto Nacional de Protección Infantil, INPI. También destaca la creación de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, al igual que la inauguración del Museo de Antropología de la Ciudad de México. Además, el presidente López Mateos sostuvo una política internacional de no intervención y de corte pacífica. E incluso se esforzó por estrechar vínculos con otros países de Europa, Asia, África y América. En julio de 1967, el expresidente López Mateos sufrió un derrame en el cerebro, lo cual lo mantuvo en un coma de 2 años. Y finalmente falleció en la Ciudad de México un 22 de septiembre de 1969.